Ya nos hemos quedado aquí, ¿no? Para encontrar el rango, ¿no? De la, de la función. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que esto era la ecuación de una circunferencia. Es radio 3. ¿Ok? Entonces, el rango va a ser dentro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo los ejes X y Y, entonces, como hemos dicho que es de radio 3, entonces, a ver, 1, 2, 3, por aquí más o menos. 3, 3. Entonces, va a ser eso. Aquí va a ser menos 3, más 3. Aquí va a ser 3, menos 3 aquí abajo. Entonces, el rango va a estar dentro de la circunferencia. Va a estar dentro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, el rango va a ser desde el eje, que es 0 hasta 3. En ese rango se va a mover de 0 a 3. En todo este entorno se va a mover. De aquí a aquí. Hemos dicho que z va a ser igual a ¿qué? Va a ser menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Entonces, en toda la circunferencia va a ser, entonces el rango va a estar delimitado ¿de qué? De 0 hasta 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Z tiene que ser mayor o igual a 0. Ok. Entonces, el rango, ¿cuál había sido? Había sido de 0 a 3. Ese es el rango de la función. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a definir aquí primero una función f de 3 variables. Ya es una regla que asigna a cada terna. En este caso ya es terna, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene 3 variables x, y y z. ¿Ya? En un dominio donde el dominio es subconjunto de los reales ternarios. Y eso nos va a dar un único número real denotado por f de x, y z. Un ejemplo en particular para esto, para encontrar el dominio de esta función ternaria, que es x, y z, es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una función, dice la pregunta de este ejemplo, encuentre el dominio de la función si la función x, y, z es igual a ¿qué? Logaritmo neperiano de z menos y más x por y por seno de z. Pues la solución sería para esto, lo que hemos hecho en el anterior, ¿no? Esto z menos y tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Esa es la condición para logaritmos neperianos. Y aquí esto va a ser básicamente, va a ser todas las rectas reales, ¿no? Cualquier valor que se le dé no tiene restricción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, Sí, ¿ya? Sí, Un valor cualquiera le pueden dar a la función seno. Va a dar un valor, no va a dar nunca indeterminación. Entonces, todas las rectas real va a ser esto. No hay ningún problema. No hay restricciones aquí. Pero sí aquí, ¿no? En el logaritmo neperiano sí. Entonces, la expresión para f de x, y, z está definida siempre que z menos y sea mayor a 0. De modo que el dominio de f va a ser igual a ¿qué? El dominio de f va a ser igual a ¿qué? Entre las llavecitas, entre paréntesis x, y, z. Estos tres variables tienen, sí, esta terna ordenada tiene que pertenecer a los reales ternarios, ¿ya? Tal que z sea mayor o igual, no, mayor a y. Z tiene que ser mayor a y. En realidad esto ha despejado eso, ¿no? ¿Por qué? Lo que está con signo negativo, al otro lado va a pasar con signo
positivo. Por eso está diciendo que Z tiene que ser mayor a Y. Y tiene sentido, ¿no? Que esto sea mayor a esto, ¿no? Si fuera menor, ¿qué nos va a dar? Un valor negativo. Sabemos que los valores negativos o logaritmos neperianos negativos no hay. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. ¿No? Sí, Si yo lo Inge. coloco por decir al Z, si yo lo coloco que no cumpla con esta condición, porque me dice la condición que Z tiene que ser mayor a Y. Pues si yo lo coloco menor, por decir Z lo coloco un 2 y Y lo coloco un 3. 2 menos 3, ¿cuánto va a ser? -1. Menos 1. ¿Hay logaritmo de menos 1? No, no. Está No mal, hay. ¿no? Si yo le voy a colocar esos valores. No estoy cumpliendo con la condición de lo que me dice. No estoy cumpliendo con la condición de que Z sea mayor a Y. En este caso estamos colocando arbitrariamente menor a Y. Al revés, ¿no? Por eso no cumple, ¿no? Ahora, si yo acato esta condición, va a cumplirse, pues, ¿no? Si está diciendo que Z es mayor a Y, entonces yo lo coloco a Z2 y a Y1, ¿cumple con la condición? Sí, ¿no? Z es mayor a Y, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no ve? 2 menos 1, 1. Logaritmo neperiano de 1 hay, sí. Ok. Nos vamos al siguiente, lo que es límites, ¿ya? 3.3. Sea f una función de dos variables cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos, dice, ¿no? A y B, ¿no? Entonces decimos que el límite de f de x cuando x y y tiende a y b es L. Y escribimos el función límite de esta manera. ¿Ok? Si para todo número epsilon mayor a 0 hay un correspondiente número delta mayor a 0, tal que si x y y pertenece al dominio y la diferencia de la distancia entre entre x, y AB va a estar dado por la raíz de x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado, que va a estar entre 0 y delta. ¿Ok? Esa distancia. Entonces, el valor absoluto de la función x, y menos L va a ser menor a epsilon. Ahora, si f de x y y que tiende a L sub 1, nos va a dar un valor, ¿ya? Esta función, por decir, esta función, al encontrar el límite, nos va a dar un valor L sub 1, ¿ya? ¿Cuál es cuando x y y tiendan a A y B a lo largo de una trayectoria C1? Y y la misma función, pero acercándonos por el otro lado, nos va a dar L sub 2. Y L sub 2 es otro valor, ¿no? Estas son las aproximaciones, chicos, ¿ya? Cuando nos aproximamos por un lado y por el otro lado. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. ¿Ya? La primera condición puede que nos aproximemos primero, el primer valor puede ser de que te aproximes por el lado de las ejes de las X, ¿ya? Y nos va a dar la función límite un valor cuando nos vamos a aproximar por una de las ejes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Ese es L sub 1. Y cuando nos vamos a aproximar por el otro de las ejes que puede ser Y, primero hemos dicho que nos vamos a aproximar por el eje de las X, ¿ya? Luego hemos dicho, nos va a dar un valor L sub 1. Cuando nos aproximemos por el lado de las Y, nos va a dar otro valor. ¿Estamos de acuerdo? L sub 2. ¿Ya? Por eso dice a lo largo de una trayectoria C1. La trayectoria, la otra es C2. Que por eso nos estamos aproximando por diferentes ejes. Esa es la trayectoria. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Inge. ¿Ya?
Dice, entonces, cuando L sub 1 es diferente de L sub 2, dice, ¿no? Donde L sub 1 es distinto de L sub 2, entonces, ¿qué se concluye? Que este límite de esa función cuando X y Y tiende a A y B no existe. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Cuando los valores, encontrados L sub 1 y L sub 2 no coinciden o no son lo mismo, entonces se concluye que el límite de esa función, cuando X y Y tienen la tendencia de, o tiende a A y B, no existe. ¿Ya? En caso de que L sub 1 sea igual a L sub 2, ¿qué podemos concluir, Luis, de esto? Si es igual. Que sí existe. Existe el límite, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay esta igualdad, ¿ya? Cuando es diferente estos valores, pues quiere decir que no existe el límite de esa función. ¿Está claro, chicos, chicas? sí, Inge. Ya. Sí. Ahora, un ejemplo en particular de esto sería esta funcióncita, ¿ya? Si yo tengo una función f, x, y, la ecuación es x al cuadrado menos y, x por y menos y al cuadrado. Pero esta es una directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos los valores. A ver, veremos. Ya directamente esto es sustituir nomás. Vamos a ver eh, eh, si nos da una indeterminación o un valor, ¿ya? Entonces yo directamente voy a sustituir en vez de x por 1 y en vez de y por 2 dentro de esta ecuación. ¿Ok? A ver, un ratito, un ratito. Ya. Ya, entonces al sustituirla en esa ecuación, mira, en vez de x hemos dicho que íbamos a sustituir, ¿por qué? Por 1, ¿no? En vez de y, 2. En vez de x, 1. Y, 2. Ya, al sustituirlo hemos encontrado los valores de menos 1 y menos 2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Porque hemos encontrado dos valores. Entonces, esto significa que a medida que x, y, ambos, dice, ¿no? Se aproximan a 1, 2, las imágenes de f de x, y se aproximan a menos 1 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Nos dan valores, no nos dan indeterminación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿Ya? Inge. Ya, ahora, una manera, aquí en gráficos les puedo explicar lo que concierne al límite, ¿ya? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo hace ratos, mira, si cualquier intervalo, dice, ¿no? Pequeño, L menos E, L menos epsilon y L más epsilon, está dado alrededor de L, ¿ya? Como se dan de cuenta, hemos dicho anteriormente que esto iba a ser nuestra recta real. ¿Estamos de acuerdo, chicos? El Z, ¿no ve? Al inicio hemos dicho esto, ¿no ve? Hemos definido, ¿no ve? Que la Z iba a ser nuestra recta real. Entonces dice, cuando tú tomas del dominio una función, un par ordenado, por decir, ¿no? Que es que la función nos va a dar un valor L, ¿no? Dice, está alrededor de L, dice, si L menos epsilon y L más epsilon está alrededor de L, ¿ya? Entonces, podemos encontrar un subconjunto, aquí lo han denominado disco, ¿ya? Es un subconjunto del dominio, ¿ya? Llamado delta. Está simbolizado como delta, dominio de delta con centro en A y B. Tiene un centro, ¿ya? Este subconjunto del dominio principal, ¿ok? Dominio de delta está, como dominio de delta está simbolizado, ¿ya? Con centro en A y B y radio delta que va a ser mayor a 0, ¿ya? En este punto, en el punto A y B debe ser 0, pero como el delta se mueve hasta el límite, hasta aquí, por eso lo están colocando como mayor a 0, ¿ok?
Dentro de este intervalo, el dominio de delta se va a desplazar. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Ya, dentro de este intervalo se va a desplazar el dominio de delta. Tal que la función, dice, no, mapea todos los puntos que estén en este subconjunto o dentro del dominio de delta. ¿Me dejo entender? sí, Ya, mapea todos los puntos que están en el interior de este disco. O el dominio de delta también se puede decir. Excepto tal vez a y B, dice, ¿no? Excepto al punto central, ¿no? Pero todo lo demás va a mapear, todo lo que está alrededor, aquí, sin salirnos de esta circunferencia. ¿Me dejo entender? sí, Ya en el intervalo L menos E, y el intervalo es este, ya las aproximaciones que se da de este lado y la aproximación que se da de este lado. Ok, ahora, tenemos un ejemplo en particular, por ejemplo, aquí, ya del 3.4, para este tipo de, cuando nos acercamos por un lado y por el otro lado. Dice la pregunta, demuestre que el límite cuando X y Y va a tender a 0 de la función que es X al cuadrado menos Y al cuadrado dividido entre X al cuadrado más Y al cuadrado. Dice, no, no existe, dice. Te está diciendo que este límite no existe, ¿ya? Ya te está dando la condición al inicio, pero tú tienes que demostrar de por qué no existe. ¿Me dejo entender? sí, ¿Ya? Demuestre, te está diciendo. Al inicio ya te está diciendo, no existe el límite de esta función, te está diciendo. Cuando tú vas a acercarte por el lado de los X y de los Y a 0. ¿Ya? Cuando te vas a aproximar al 0, 0, por el lado de las X y de las Y, te está diciendo que este límite de esta función no existe. Ya te está dando de entrada que no existe el límite, te está diciendo, pero tienes que demostrar eso. ¿Me dejo entender? sí. Es como en el de, a ver, de geometría, ¿no? Cuando yo les he colocado esto, A por A es igual a ¿qué? Esto, chicos, ¿se acuerdan? Demuestre que A por A es igual a ¿qué? Al valor absoluto de A al cuadrado, ¿no? Demuestre. ¿Cómo podemos demostrar? Tenemos que partir y llegar a aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, sí. Es muy similar el problema. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no existe el límite. Entonces, al no existir el límite, ¿qué es la condición que hemos dicho anteriormente? Cuando no existe el límite, ¿qué condición tiene que cumplir? Chicos, jóvenes, ¿cómo dije? ¿cuál es la condición que tiene que cumplir cuando un límite no existe? Cuando son diferentes. L tiene que ser distinto, L sub 1 tiene que ser diferente de L sub 2. Eso hemos dicho, ¿no ve? Eso dice la definición, Sí, ¿no ve? Entonces, eso haremos, pues a ver, ¿es verdad o no es? En realidad eso es verdad, debería cumplirse, ¿no? Porque aquí ya te da la afirmación de que no existe, solo hay que mostrar, demostrar, ¿no? Entonces, la solución, ¿qué sería? No sería lo siguiente. Si tenemos la función que es esta, primero nos acercaremos por el lado de las yes, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en esta gráfica vamos a entenderlo mucho mejor. Nos vamos a acercar por el eje de las yes, ¿ya? Hacia el 0. Es lo que dice, ¿no ve? Cuando X y Y va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Estamos de acuerdo, chicos?
Ya, entonces por el lado de las Y primero nos vamos a acercar, ¿no? Hacia el punto de origen, que es 0. Ok, entonces haremos eso. Nos acercaremos por el lado de las Y. Entonces, allí lo vamos a colocar. No, primeramente nos acercaremos por el lado de las X, ¿ya? Como está, en ese orden haremos. Entonces, por este lado nos vamos a acercar al origen por el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Ya, entonces nos vamos a aproximar por el eje de las X al origen, que es 0, 0. Esa es la condición lo que nos da, ¿no? Cuando X y Y va a tender a 0. Pero ahora primero vamos a acercarnos por el lado de las ejes de las X. ¿Ok? Entonces, para el eje de las X, entonces a Y lo vamos a tomar como 0. ¿Me dejo entender? Y igual a 0. Pues cuando Y es igual a 0, aquí 0 elevado al cuadrado es 0, ¿no? Entonces, de esta ecuación, esto va a hacerse 0 y esto va a hacerse 0. Solo va a quedar en función de ¿qué? De X al cuadrado sobre X al cuadrado. X al cuadrado sobre X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿no? X al cuadrado dividido entre X al cuadrado es igual a 1. Listo. Entonces ya tengo mi L sub 1. Mi L sub 1, ¿cuánto había sido, chicos? 1. Listo. Ahora voy a aproximarme por el lado de las Yes. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, entonces a X lo voy a tomar como 0. Entonces, si yo lo tomo a X como 0, entonces en esta misma ecuación de la función, lo voy a X lo voy a hacer 0, ¿no? 0, 0. ¿Ok? Entonces voy a tener menos Y al cuadrado sobre Y al cuadrado. Menos Y al cuadrado sobre Y al cuadrado. Y como saben que Y elevado al cuadrado dividido entre Y elevado al cuadrado, por este signo negativo va a ser esto 1, pero por este signo va a ser menos 1. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nos hemos aproximado por el eje de las Y. El primero nos hemos aproximado por el eje de las X. Entonces la función cuando nos aproximamos por el lado de los ejes de las X, L sub 1 había sido 1. Y cuando nos hemos aproximado por el lado de las Y, L sub 2, había sido, ¿qué valor nos da esto? Menos 1, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, L sub 1 es igual a L sub 2. No. Es distinto. Sí, son distintos. Distinto, ¿no ve? 1 y menos 1. Y con eso queda demostrado de que el límite cuando X y Y tiende a 0, 0, de la función X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, no existe. Hemos demostrado, en verdad eso había sido al inicio, como nos ha dicho que demostremos, con esto queda demostrado que el límite, No existe. ahora se entiende cómo hemos hecho, chicos. Sí, sí. ¿No ve? Está clarito, ¿no ve? Y esta es la gráfica ya de esa función. Primeramente, que hemos dicho que nos íbamos a aproximar por el lado X, ¿no? Hacia 0, 0 al origen. Luego por el lado del eje de las Y a 0, 0.
Y como se han dado de cuenta, los valores de L sub 1 y L sub 2 no son lo mismo, son diferentes las funciones al operar. Entonces, de eso se concluye que el límite de esa función no existe. Se ha demostrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Alguien no ha entendido? Chicos. Ok, continuamos. En este ejemplo, por ejemplo, dice, si f de x y y es igual a x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado, existe, dice. ¿Existirá el límite? Dice, es la pregunta, ¿no? ¿Existirá el límite de esta función? ¿Ya? Por esta consigna de interrogación, ¿ya? ¿Existe el límite de esta función cuando x y y tiende a A y B? Dice. ¿Entiende la pregunta? Más o menos. ¿Qué es lo que no entiendes? Luis, chicos, dice la pregunta dice lo siguiente, mira, si ya tengo una función, ¿no ve? De este tipo, de x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Pregunta, ¿existe el límite de esa función? Esa es la pregunta. ¿Existe el límite de esta función? ¿Se entiende la pregunta? Chicos, Sí. ¿se entiende? Chicos, Esther, ¿se entiende la pregunta, chicos? ¿Se entiende? Dije. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer primeramente para ver si existe o no existe el límite de esta función, hago aproximaciones, como hemos hecho la anterior, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo me aproximo primeramente primera aproximación que hago es a 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Primero yo voy a aproximar por el lado de eje de las X. ¿Ya? Entonces, allí yo lo voy a tomar 0. Entonces, f de X, tomando a Y como 0, 0 por X va a ser 0. Y como he dicho que Y voy a tomar 0, entonces en este caso, este es 0 elevado al cuadrado, esto va a ser nulo, ¿no? Entonces yo voy a tener mi nueva función. Al hacer eso, 0 dividido entre cualquier valor de X va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entre cualquier valor de X va a ser 0. Entonces, L sub 1, ¿cuánto había sido? 0. Listo. Ahora, eso es cuando nos hemos acercado por el lado de las X. Ahora nos acercaremos por el eje de las Y. A X lo vamos a tomar como 0. Entonces, si yo me acerco por el lado de las ejes de las X, bueno, de las Y, entonces en la misma ecuación, sustituyendo aquí, en vez de anular al Y, yo lo voy a anular al X, ¿no? Si yo me voy a acercar por el lado de las Y. Entonces yo lo voy a tomar X y he dicho que lo voy a tomar el valor de 0. 0 por Y va a ser 0. Y como yo lo estoy tomando X igual a 0, entonces esto va a ser 0.
La nueva función que yo voy a tener una vez tomando eso va a ser 0 entre un valor cualquiera de y. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces ese va a ser mi L sub 2. ¿Cuánto va a ser mi L sub 2? 2. ¿Eh? ¿Mi L sub 2 cuánto es? 0. Me he aproximado por ambos, ¿no? Tanto por el lado de las ejes de las X y por el lado de las ejes de las Y. Ahora, hemos obtenido límites idénticos, ¿sí o no? L sub 2 es igual a L sub 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿No? Ahora, para confirmar esto, ese es el primer paso que hay que hacer ya para confirmar el límite. Ya, ahora, el segundo. Es el último paso, ¿no? Dice, aunque hemos obtenido límites idénticos a lo largo de las ejes, eso no demuestra que el límite dado sea 0. Aproximemos, ahora, este es el último paso que se hace, ¿ya? Este es el paso previo antes de hacer el paso final. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora por último, como nos hemos aproximado individualmente por el lado de las X y por el lado de las Y, ahora nos vamos a aproximar por ambos ejes. ¿Me dejo entender? Sí, Ok. ¿Ya? Entonces, como yo me voy a aproximar por ambos ejes, yo puedo decir que la condición de que Y sea igual a X.